ustedes. Muchas gracias por su presencia, como cada lunes aquí en el Comité Ejecutivo Nacional. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes y obviamente de nuestra secretaria general Cristina Díaz, de nuestro vocero David Penchina, de nuestro secretario Sesma, de nuestro secretario Dante, de la secretaria Junta de la Presidencia Bárbara Botello, y nos acompaña el senador Carlos Aceves del Olmo. Como todos nosotros sabemos, es un dirigente de la CTM muy relevante, muy importante, que forma parte pues de la fortaleza que tiene la CTM, pero lo hemos invitado en el Comité Nacional a que forme parte de la estructura como secretario adjunto a la presidencia también, y que con su capacidad, con su experiencia, con la vocación que tiene de servicio en el partido y en la sociedad, va a sumarse sin duda a este gran esfuerzo que tenemos. Yo quiero agradecer al senador que desde hoy ya se integra al Comité Ejecutivo Nacional, agradecerle a don Joaquín Gamboa Pascoe la disposición que tiene para poder apoyarnos a que se alterne el trabajo de la CTM con ¿no? Entonces continúa obviamente en la CTM, pero se viene a incorporar a nuestro equipo de trabajo. Muchas gracias, senador. Iniciamos con esta plática. Miren, habíamos nosotros pensado la semana pasada concluir el tema educativo para pasar a otro tema. El secretario de Educación, después de conocer que concluíamos ya con el tema educativo, aprovechó para hacer una serie de comentarios que descalifican la información que yo había presentado con ustedes. No me parece que deban quedarse ahí esos comentarios, sobre todo porque, como muchas cosas que dice el secretario, son mentiras, y quisimos el día de hoy dar y demostrar esos datos para que quede claro que en el Comité Nacional hablamos soportados con información oficial, con datos que ustedes pueden verificar en internet, vía internet, o que pueden verificar en las dependencias que nosotros citamos en cada una de las ruedas de prensa. Me parece muy grave que el secretario de Educación, que debe estar dedicado a la tarea más noble y más importante, sin duda, que tiene el gobierno de la República, pase su tiempo tratando de distraernos, de mentirnos, de engañarnos, y obviamente descuidando el trabajo que le fue encomendado por el señor presidente. Yo tengo algunos datos que quisiera presentarles. Nosotros buscamos un acuerdo nacional para el tema de desarrollo social y ahora para el tema educativo, como lo buscaremos en otros temas, para llegar meses más adelante aquí con ustedes a presentarles las propuestas de solución, los grandes acuerdos que necesitaríamos con un grado de especificación clara que nos permita saber que se pueden resolver. Al presentarlo, buscamos de los secretarios del ramo el poder aceptar que lleguemos a acuerdos. ¿Qué encontramos de los secretarios de los temas que hemos puesto en la mesa? Ante la falta de respuestas, hemos encontrado descalificaciones. La información que presentamos nosotros es confiable e incluso es oficial. Miren ustedes, la tasa de la matrícula pues de educación superior, el 72% de los jóvenes que están en edad de cursar su educación superior no tienen acceso a este nivel educativo, el 72% de los jóvenes. Y el 28%, solamente el 28%, sí tiene acceso. ¿Cuál es la fuente? Es el cuarto informe de gobierno, es decir, el propio gobierno federal que entrega esta información, y obviamente son datos en cuanto a la cantidad de jóvenes que están ahí plasmados pues en el levantamiento del censo 2010. El señor presidente en su cuarto informe nos dijo que son 2.766.100 jóvenes que estudian en el ciclo escolar 2010-2011. Lo dice el presidente en su cuarto informe. Seguramente el secretario Lujambio desconoce, no puso atención, o no escuchó, o bien lo conoce y trata de confundirnos los datos que el propio presidente dio a conocer. ¿Qué respondió el secretario? Dice que esa es de lectura negra que el señor Moreira transmite y que no la comparte, por supuesto. No, es la que se dijo en el cuarto informe, no es la que dice su servidor. Dice él, ya existen más espacios para los jóvenes mexicanos. Eso es lo que asegura
después de haber escuchado al secretario Lujambio, que concluyamos el tema educativo. Entonces, tampoco no estamos dispuestos en el Comité Nacional a que dejemos en el aire las mentiras que ellos emiten y que se pueda crear una confusión. Por eso es que hoy estamos... ¿Cuál es la realidad de la juventud? Un hombre que sí sabe de educación, no como el señor Lujambio, un hombre que sí conoce de educación, que es el señor rector de la UNAM, dio a conocer el 13 de agosto del 2010, en la jornada, apareció esta información, que hay 7.5 millones de ninis. Ustedes lo recordarán cuando se dijo. Inmediatamente, apresurado, sale el secretario Lujambio a tratar de desmentirlo. Se publicó en La Razón. No hay tantos ninis. Son 285,000 jóvenes desocupados. Eso dice este señor, el Lujambio, tratando de desmentir lo que días antes había dicho el señor rector de la UNAM. ¿Qué pasó? Que el doctor Narro nuevamente vuelve a decir que son 7 millones de ninis, un poco más son, y no los 285,000 como dice el señor Lujambio. Eso aparece en Milenio el 29 de mayo del 2011. Es decir, vuelve a poner en la mesa para que quedara claro que miente el secretario Lujambio. Luego dice Lujambio, los espacios que estamos creando para darles oportunidades a los jóvenes hablan de pertinencia social. Eso lo dijo en el Grupo Fórmula. Eso lo dice el señor Lujambio. Pero luego su subsecretario, el subsecretario Tuirán, da a conocer los datos correctos, dice los profesionistas mal pagados o desempleados. Datos de la SEP, 8 de cada 10 egresados de 16 carreras no trabajan. Eso dice su subsecretario. Es el secretario que dice una cosa, que hay mayores oportunidades, tienen pertinencia social los jóvenes que estudian, y lo corrige el 1 de enero en el Universal, en 2010, el subsecretario Tuirán. La diferencia de Tuirán y de Lujambio es que Tuirán sí está formado y preparado para trabajar en el sector educativo, y la del secretario, pues no. Él estaba ahí en transparencia, que es poco transparente ahora, y llegó ahí por asuntos de tipo político. ¿A quién le creemos, al secretario o a Rodolfo Tuirán? La información oficial sobre la reducción presupuestal. Esta es la información, los datos son de CEP. Es el gasto educativo federal como proporción del gasto programable federal. Esos son datos que no se pueden verificar. Son datos que tiene la CEP y que está ahí en la fuente de gasto educativo federal. Dice el señor Lujambio, dice que se ha aumentado un 32% el presupuesto para universidades públicas. Pues habría que ver en dónde están. ¿A qué se destinó ese dinero? Porque no hay espacios para los jóvenes. Se tendría que haber empleado invertido para ampliar las oportunidades de los jóvenes que estudian o que deberían estudiar educación superior. Está confundido el secretario de Educación, está distraído de sus funciones, ya le ganó la partida a Cordero, pero él sigue todavía haciendo intentos y descuida la función para la que fue contratado. El secretario engaña al pueblo y traiciona al presidente Calderón. Es una tradición el estar dando estas cuentas, el estar dándole además datos que son equivocados, y desde aquí yo presento esta información que está al servicio de ustedes, y en espera pues de que, si quiere el secretario, entremos también a hablar de los más de 5 millones de analfabetas. Si quiere ver al pasado, puede ver al pasado, de que hablemos de los 31.900.000 mexicanos que no tienen educación básica, y que él puede hablar al pasado, pero él fue contratado en el presente y recibe un salario en el presente para resolver ese problema y no lo ha resuelto. Demanda alternativa al gobierno federal que tiene para los jóvenes que no están estudiando educación superior, que nos la precise, que nos diga cuál es esa alternativa. Demandamos que se dé a conocer el índice de pertinencia social de los programas de educación superior. ¿Cuántos egresados han sido instalados exitosamente en el mercado laboral? Eso le pediríamos al secretario de Educación. Y demandamos que dé a conocer las cifras correspondientes al seguimiento de egresados, como son las siguientes: el índice de coincidencia entre lo estudiado
y el empleo que desempeña. Es decir, si egresó como ingeniero electrónico, si trabaja como eso, o si es vendedor ambulante. Es decir, si pudo lograr o no con sus estudios ocuparse en lo que buscó y soñó lograr. El ingreso mensual que perciben, para con esto revisar si está logrando la movilidad social, y el índice de aplicación de los conocimientos aplicados, es lo que yo le pedí al secretario. Y para el diseño e instrumentación de la política educativa se requieren datos confiables. Yo le pedí al secretario, que está todavía a tiempo, a unos meses, a 18 meses de que concluya la administración federal, de poder asumir cuáles han sido las fallas para poder al menos tener un diagnóstico claro y poder arrancar la próxima administración en la corrección de todo lo que está pendiente. Y bueno, recordar esto, esa es la matrícula que se tiene, aunque le moleste al secretario que se plantee de esta forma. Y quedo a sus órdenes por si hay alguna pregunta por parte de ustedes. Juan Carlos Santoyo. Buenos días, presidente. Si me permite hacerle dos preguntas a usted y luego una al senador Aceves, si me permite hacérsela. La primera, señor presidente, se está previendo algo en el PRI, porque al parecer viene la andanada bastante fuerte en contra de su partido, con los famosos expedientes negros que hay o que se están formando en contra de gobernadores, exgobernadores de su partido. ¿Están previendo ustedes algo? Más allá de que sabemos que ahorita puede que no sabe nada si está integrado o no, ¿se están previendo ustedes eso, que venga esa andanada? La segunda, quisiera saber, señor, si ya tiene alguna referencia de qué pasó en Nezahualcóyotl, del Estado de México, donde hoy por la madrugada lanzaron una granada a la casa de campaña del señor Erubiel Ávila. Y senador, si me permite hacer la pregunta, siguen las presiones en contra principalmente del PRI, pero del movimiento obrero, por la no aprobación a la reforma laboral, que es uno de los grandes proyectos que ha hecho el gobierno del presidente Felipe Calderón. ¿Este tipo de presiones nos van a llevar a acelerar el paso sobre esta posibilidad de reforma laboral, señor? Muchas gracias, Antonio. En cuanto a lo de NESA, no tengo mayor información. Yo lo que ofrezco es poder buscar la información el día de hoy y emitir un comentario. Ayer terminamos ya muy tarde aquí la reunión, no me quedé atendiendo algunos asuntos de compañeros y de amigos del partido que asistieron a la reunión, pero yo investigo y puedo ya emitir un comentario. Y lo de los expedientes negros, a ver, en esa rumorología que ha estado ahí presente, no se puede poner ni practicar la política del terror, ni se puede utilizar un tema tan serio en el que ha habido una amplísima participación y está acreditado y es demostrable la participación de los gobiernos estatales priistas, que son gobernados por un priista, que han dejado claro la participación que han tenido con recursos económicos, materiales y humanos en esta guerra que se emprendió en el país, ¿sí?, donde cada quien hace su trabajo para poder colaborar en este esfuerzo de seguridad. No se puede vivir bajo esa política del terror. Yo no tengo más comentario que hacer que decirles que si alguien ha acreditado a cabalidad la participación con los esfuerzos presupuestales limitados que tenemos, ¿sí?, con la distribución de recursos que existe en el país, que de cada peso a los estados les dan 20 centavos y a los municipios 3 centavos de esos 20. Es decir, con todas esas limitaciones presupuestales ha habido un gran apoyo en la parte material y en la parte económica y en la parte de recursos humanos en participar. Entonces estaremos atentos para saber si se va a desvirtuar el gran esfuerzo que se hace en materia de seguridad para utilizar estos temas generando una política del terror, ¿no? Gracias, presidente, por la oportunidad. Este tema tan llevado y traído de la reforma laboral no tiene cosas nuevas cada día. Es lo mismo que está pasando desde el 18 de marzo, que Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma laboral que fue rechazada por nuestro partido, por los diputados de nuestro partido. De ahí se han venido tejiendo nuevas historias. Después hubo una propuesta del partido que tampoco fue aprobada, porque empezaron a hacer
a insistir fuertemente otras fuerzas laborales que no están representadas en el Congreso, otras opiniones de la academia, de grupos de abogados democráticos, que querían que se les escuchara antes de dar una solución y hacer un dictamen para que se aprobara el nuevo proyecto. Los diputados se dieron el tiempo necesario, hicieron dentro de la comisión un proyecto para durante 150 días seguir recibiendo a la gente que quiere hablar de la reforma, y lo están haciendo. La semana pasada lo hicieron en Colima y están preparando otros eventos en distintos estados. La reforma laboral se ha convertido un poco en una obsesión, junto con otras reformas, pero yo diría que la reforma laboral es eso, porque todo mundo dentro de Acción Nacional habla de la reforma laboral y hablan exigiendo que ya se haga. Y nosotros, desde el punto de vista partidista y desde luego del sector de los trabajadores, pensamos que si hay una reforma laboral, pues debe ser una reforma de gran calado que empiece por modificar el salario mínimo, que es absolutamente una falacia pensar que con eso puede vivir una familia como lo dice la Constitución, y que entonces de ahí nos iríamos a otras cosas. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, yo la presido en el Senado de la República, está atenta a lo que la Cámara de Diputados nos envíe, si ya hay documentos o no, y seguramente en el inicio del nuevo periodo de sesiones en el mes de septiembre, pues estaremos viendo nuevamente el mismo tema. Hoy en la Comisión Permanente de la que formo parte, casi en todas las sesiones, distintos miembros del Partido Acción Nacional hacen mención nuevamente de la reforma laboral. Por eso digo que es un poco una obsesión. No hay nada nuevo, se siguen acumulando propuestas, peticiones, y cuando haya lo suficiente, la materia necesaria y seria para verdaderamente hacer un dictamen, pues seguramente ustedes serán los primeros que lo sepan. Muchas gracias. Claudia Guerrero. Gracias. Presidente, yo quisiera preguntarle su opinión sobre esta decisión del PRI mexiquense y del candidato de regalar automóviles para estimular a sus promotores del voto y de premiar a quien consiga más votos o elevar más el porcentaje de votación en el Estado de México, que se da justo en medio de todas estas críticas de los supuestos excesos de financiamiento a la campaña del PRI. Eso sería un primer tema. El segundo es preguntarle si usted ya exploró junto con los gobernadores y los exgobernadores del PRI, si alguien tiene cuentas pendientes con la ley, si existe alguna preocupación internamente, en específico que usted haya conversado con los gobernadores, y en ese sentido el PAN y el PRD han dicho que ellos enviarán o que han enviado listas a las autoridades para verificar el tema de sus candidatos, si el PRI lo va a hacer en algún momento. Y por último preguntarle, en medio de esta rumorología, como usted la llama, ¿eso va a impedir o va a cambiar su decisión de traer a exgobernadores a la dirigencia nacional y darles cobijo? ¿No es como traer o comprar problemas? Gracias, Claudia, por las preguntas. Mire, inicio con, el orden va a ser distinto de la respuesta. Lo de los exgobernadores que puedan incorporarse en tareas del Comité Nacional. Estamos nosotros a 13 meses de la elección, 13 meses y 3 días, de la elección presidencial. En el partido hace falta la capacidad, la experiencia, el trabajo de todos los priistas, militantes, quienes no han tenido un cargo de elección, quienes sí lo han tenido, si fueron o no exgobernadores. Es decir, tenemos que sumarnos todos en este esfuerzo para poder construir el triunfo electoral. Entonces, no está cerrada la puerta para nadie, al contrario, todos tienen la oportunidad y serán bienvenidos los compañeros exgobernadores, exalcaldes, exdiputados locales, militantes del partido, todos para tener tareas, pero eso será hasta después de las elecciones del Estado de México, de Coahuila, de Nayarit y de las municipales de Hidalgo. Estamos concentrados en esto. La próxima semana, ya las ruedas de prensa, pues yo tendría que estar en Nayarit y en otras entidades, y bueno, me voy a privar esas semanas de no verlos, con profunda tristeza lo digo, y voy a, sí, pues ¿qué hacemos? Pero va a haber tacos para el que quiera venir aquí, van a estar las cazuelas listas. Entonces, bueno, todos tienen espacio abierto. Esto de que si exploramos, que si hay expedientes, no hay nada. Lo que sí es preocupante es que estemos dándole un camino distinto a un tema de seguridad que es tan serio y en el que estamos participando. No hay absolutamente nada. Es esa rumorología para tratar de dañar,
confundir, de lastimar la imagen de quienes han desarrollado una tarea de gobierno o de partido. En cuanto a lo del Estado de México, mire, primero lleva una distancia muy importante el candidato Erubiel Ávila, basada en una trayectoria impecable de Erubiel Ávila, donde ha sido un candidato ganador en 4 elecciones seguidas en Ecatepec, como diputado y como alcalde. Cada uno de los candidatos con un candidato, estaba leyendo ayer que hubo rifas de electrodomésticos, incluso vi las fotografías, bueno, en su periódico las vi, en el periódico con el que usted trabaja. Entonces, vaya, son actividades de campaña. Lo que le puedo garantizar, y que creo que ante la impotencia de los adversarios de no poder crecer en las simpatías de la gente, lo que le puedo garantizar es que hay una escrupulosa revisión y cuidado y respeto también, hay un gran respeto a lo que son los topes de campaña. Entonces, en el Estado de México se está cuidando escrupulosamente cuidar el tope de campaña, se está desarrollando una campaña muy cercana con la gente, con muchísima gente, con miles de gentes, y yo plantearía pues de que nos quedan 30 días y horas para que terminen las campañas, y que en estos 30 días será sin duda la campaña más exitosa por mucho, la de Erubiel Ávila, y será por mucho el mejor resultado en la elección del 3 de julio. Miriam Castillo. Buenos días, presidente. 3 preguntas. La primera con respecto a el incidente que hubo en el Estado de México, independientemente de las causas, preguntarles si van a pedir que se refuerce la seguridad, si están confiados que las elecciones se desarrollen con seguridad. La segunda pregunta con respecto al desconocimiento que hizo el Partido Acción Nacional del gobierno de Aguascalientes por unas supuestas prácticas lesivas en contra del ex candidato que compitió en las elecciones. Y con respecto a lo de los gobernadores y el asunto de la seguridad, si bien no están preocupados, han presentado en varias ocasiones su inconformidad con respecto a las pruebas del Sistema Nacional de Seguridad que se están realizando a los altos mandos. Entiendo que se pronunciaron en la CONAGO, que se pronunciaron también ayer. ¿Va a haber algún pronunciamiento específico por parte del partido? A ver, lo del Estado de México, como en todos los estados donde hay elecciones, obviamente tener esa coordinación, los 3 ámbitos de gobierno, para dar la seguridad a los candidatos, pero a todos los que asisten a los eventos también, y a los espacios públicos donde se desarrollan estos eventos. Lo del PAN de Aguascalientes, Miriam, a ver, es un tema y es una instrucción que surge del área judicial, de una demanda que no se interpuso en esta administración, sino en la pasada administración, y que se complementó y se giró la orden de aprehensión. Se cumplió con una orden que se dio pues por el área judicial al Ejecutivo, de una demanda que no se puso en esta administración que encabeza nuestro muy querido amigo Carlos Lozano. Entonces, nada más para puntualizar, en todo caso el PAN tendría que estar revisando qué fue lo que hizo este personaje y revisar con la administración anterior cómo se interpuso esa demanda, pero no es algo que se dio en esta administración, Aquí solamente se cumplió con su deber, o sea, había una orden de aprehensión y se complementó. En el tema de seguridad, nosotros establecimos ayer, en el acuerdo de ayer por la tarde y noche, conformar 3 mesas de trabajo. Una en el área de seguridad, que tiene que ver con poder trabajar con una propuesta de seguridad, que tengamos que soportar esta propuesta con todo, es decir, anexar todo el esfuerzo que se ha hecho por los estados, el poder revisar cuáles son las estrategias que han funcionado y cuáles no, que se han tenido por todos los ámbitos, órdenes de gobierno. Otra mesa para ver las reformas, que es cómo podemos empujar a que se concreten, salgan estas reformas, qué modificaciones tendríamos que hacer. Y otra más que tiene que ver con la parte presupuestal, donde sigue habiendo subejercicios, donde lo que hace el gobierno federal es distribuir el recurso que es de los municipios y los estados. Pues es que el recurso federal no es cierto, no lo imprimen ellos, los billetes se producen, se generan de la provincia, de los estados, de los municipios, del propio Distrito Federal, de todos, y aquí se distribuyen solamente. Entonces vamos a hacer una reunión, una mesa de trabajo para poder presentar cuál sería la modificación, pensando en cambiar la ley de coordinación fiscal y que en lugar de que sea 80-20, en un primer paso pudiera ser 70-30, ¿no? Que 70 permanezca
en el gobierno federal, en la distribución del gobierno federal, y los 30, el otro 30% se distribuye entre municipios y estados. En el asunto de seguridad, entonces, no hay ningún pronunciamiento por parte del partido. El procedimiento que tendremos es trabajar en esa mesa de trabajo, mínimo, en esa mesa de acuerdos, y poder presentar como partido, con la participación de legisladores, de gobernadores, de los sectores y del partido mismo, en una propuesta concreta. Gerardo Cedillo. Gracias. Por acá, Humberto. ¿Cómo estás? Tres cuestiones también. Preguntarle, regresando al asunto de los expedientes y la persecución en contra de exgobernadores o gobernadores de su partido, preguntarle si el Partido Revolucionario Institucional mete las manos al fuego por sus gobernadores y sus exgobernadores, sobre todo porque se insiste en que en los próximos días pudiera salir por ahí alguna cuestión en contra de un gobernador del norte del país. Insistirle en este asunto, si ustedes meterían las manos al fuego por sus mandatarios. También preguntarle si, en el caso del rompimiento con Lozano Alarcón, pudiera replicarse con otros secretarios del gabinete, porque bueno, pues usted ha insistido en estas conferencias de prensa que ellos tienen un activismo desbordado. Ya por lo menos son 5 los secretarios que pues están en el asunto de la asociación presidencial y no están atendiendo a sus carteras. Y finalmente, en el asunto de Michoacán, preguntarle también pues sobre el atentado que hubo en contra de familiares de Anaya Gudiño, que pues parece que fallecieron incluso 2 personas ahí, que son su cuñada y gente cercana a él. Sí hay preocupación efectivamente sobre la seguridad de los candidatos en los diferentes estados. Sí. Gracias. Sí, al contrario, se digo. Todos los exgobernadores hicieron un trabajo, está acreditado el esfuerzo que realizaron en materia de seguridad, y nosotros, bueno, respaldamos el esfuerzo que ellos hicieron y la conducción que tuvieron. Trabajaremos en esta mesa de seguridad para poder preparar nuestra propuesta y poder también solicitar a la Procuraduría y a las instancias si tienen algo que tengan que exponer, y si no, bueno, terminar con esta rumorología, porque nos parece que estamos llegando en un tema tan serio a desviarlo totalmente. Me parecería catastrófico, grave, muy grave, el hecho de que quede comprobado que entonces no lo principal no es resolver el tema de seguridad, sino hacer de esto todo un tema de terrorismo político. Sería muy, muy delicado. Yo quisiera decir, en cuanto a los secretarios, 5 de los 7, ¿no? De los 7 aspirantes, se puede decir, no sé si todas permanezcan los 7 después del pronunciamiento de la semana pasada, o de la línea ya que se marcó claramente hacia uno de ellos. Lo que buscamos nosotros es que se puedan atender en estas ruedas de prensa. Lo único que hacemos es poner en la mesa cuáles son los problemas, para, como ustedes se los he dicho en cada rueda de prensa, cada lunes, presentaremos las soluciones a esos problemas. En esta espera de llegar a las soluciones, buscamos que nos escuchen los secretarios, que pueda haber esa disposición y esa humildad, pues, y que cumplan con su deber, porque finalmente están ahí para poder resolver este tipo de problemas, y que podamos auxiliar. Son los temas de fondo del país. Nosotros lo que buscaríamos, tenemos un llamado más al resto del gabinete, que en lugar de que salga el secretario lo cambio y vuelva a dar esto, porque si vuelven, hemos tomado la decisión que si vuelven a tratar de desviar y desvirtuar la realidad, ahondemos en los temas con mayor profundidad. Lo de Alfredo Anaya Gudiño allá en Michoacán es algo que lamentamos, que reprobamos nosotros. No tengo todos los elementos, parte de mi equipo habló con él hace un momento, yo hablaré un poco más tarde. Lo vi el sábado, Alfredo aquí estuvo conmigo en la mañana, y bueno, sí es algo que nos lastima a todos que sucedan este tipo de cosas, que la seguridad de los candidatos es algo que está trabajando en cada una de las entidades, en algunas de ellas ya con la coordinación del gobierno federal y los gobiernos estatales. Y nosotros, yo sí le puedo decir, yo quiero meter las manos al fuego y quisiera confiar ampliamente en que la justicia no se partidice. Esa sería mi mayor aspiración en este tema de seguridad, que sea auténtico, que sea franco, que sea real, y que sumemos todas las fuerzas para resolver un problema, ¿no? Profesor, yo quiero preguntarle en esta misma vía si ustedes ya han contemplado un mecanismo para vacunarse, o si ustedes están dispuestos a romper con esta ola del ahí viene el coco,
no sé, quizá a lo mejor presentando su declaración patrimonial, se me ocurre, o qué estrategias tienen sobre la mesa, por un lado, y por el otro lado insistir en la pregunta de mi compañero Cedillo respecto a la posición del partido con el rompimiento de Javier Lozano. Pareciera que es un asunto menor, pero no lo es. Romper con un secretario de Estado cuando se demanda diálogo parecería incluso un poco incongruente. Y por el otro lado también, en esta misma vía, preguntar si ustedes también estarían en posición de romper con el secretario Lujambio. A ver, no, al secretario Lujambio lo que le pedimos es que atienda a su trabajo. Lo que le pedimos al secretario Lujambio es que dé respuesta a este gran rezago educativo que existe, que no estamos tratando de exhibir, sino que ponemos en la mesa los problemas para encontrar soluciones. Lo mismo le pedimos a Heriberto y lo mismo le pediremos al resto de los secretarios. Es lo que buscamos nosotros. Acaban de hacer una pregunta, que qué pienso del rompimiento del partido en el que forma parte el presidente de la República con un gobernador constitucional, como es el gobernador de Aguascalientes, que forma parte además todos los secretarios y que se acredita porque cada fin de semana hacen campaña, incluso hasta trasladan en un avión de la Fuerza Aérea al presidente del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero. Yo pensé que ese iba a ser el tema de la reunión, pero no, se nos escapó esa pregunta. En un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, sí, que debe estar para el combate del crimen organizado, del narcotráfico, en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, llevaron a Gustavo Madero a Monterrey. Entonces y ese partido hoy rompe con el gobernador de Aguascalientes. Yo haría un llamado, una invitación, estamos a 13 meses de la elección, nuevamente al gobierno federal, a que podamos llegar a acuerdos. A los secretarios, recomendarles que sean leales con su jefe. Yo veo una alta traición de ellos al señor presidente, los veo distraídos, los veo en las ocupaciones particulares de ellos, los veo que no le están respondiendo a él, y que al final del día, al que le pediremos cuenta al señor presidente, y por estar acompañado de un grupo de colaboradores que solamente ven por ellos, que lo están traicionando, que le están dando la espalda, por intereses particulares y personales, en este episodio de Se Vale Soñar, de los secretarios que quieren ser candidatos, generan pues dos cosas: una alta traición de los secretarios del señor presidente, lo que no se vale, porque él estuvo la confianza para que lo ayudaran, y lo otro es que hay un descuido por parte de ellos que afecta a todo el pueblo, ¿no? Buenos días, profesor. Preguntarle cómo va la planeación en la búsqueda de una candidatura allá en Michoacán, donde se habla ya de un candidato de unidad. Bueno, estamos trabajando por el candidato de unidad dentro del partido. En primer lugar, el PRI participará en las elecciones del 13 de noviembre, en primer lugar. Segundo, sí va a haber elecciones. Nosotros vamos en las encuestas a la cabeza de las preferencias electorales y estamos trabajando para que antes del 10 de junio podamos registrar a un candidato de unidad, sumando la voluntad de todos los priistas del estado de Michoacán. Vamos a esforzarnos todos por tener un gran triunfo electoral y para eso estamos trabajando desde ahora. Aquí estuve el sábado todo el día con una parte de los aspirantes. Bueno, si ellos quieren declinar, sumarse con nosotros, pues primero reconoceríamos que el valor para darle el peso a las mediciones que existen, y reconoceríamos en ellos el que tengan la capacidad de entender que no van a tener el triunfo electoral. Si son ellos, quieren sumarse, pues bienvenidos todos los partidos, pero no vamos arriba y vamos a trabajar para tener el triunfo electoral. Si usted se refiere a que no va a haber candidatos de otros partidos, pues no sé, es una pregunta hacia ellos. Nosotros sí tenemos nuestro candidato. Profesor, buenos días. Retomando el asunto de los expedientes, quisiera preguntarle si usted no está viendo la tentación del gobierno federal de utilizar la lucha contra el narcotráfico como manera político-electoral. Sería algo reprobable, Carlos. Terminaría de golpe eso con todo este esfuerzo de coordinación que existe entre todos los ámbitos de gobierno. Sería una lectura equivocada para todos los alcaldes y los gobernadores que se están esforzando en esta tarea, y sería un mensaje totalmente equivocado pues hacia un tema que lo hemos tomado todos con seriedad. Y a don Carlos, ¿cómo va a ser la relación de la CTM con el secretario Lozano
después del rompimiento del PRI? El secretario Lozano es secretario de Trabajo y es el tutelar de los derechos de los trabajadores. Nosotros tenemos que seguir teniendo relación con la Secretaría que ve todos los asuntos de los sindicatos, con independencia de que apoyaremos a una instrucción de nuestro partido las decisiones que se tomen. Pero no podemos dejar en estado de indefensión juicios, demandas, amparos que se manejan en la Secretaría del Trabajo, por lo que tenemos que seguir teniendo trato con ellos. Santos Luis. Señor, buenos días. Oiga, nada más es una pregunta muy breve porque llama la atención. Ahorita dice usted en Michoacán que si se quieren sumar, que vengan, el PRI tiene sus propios candidatos. Llama la atención porque siempre se ha hablado que la oposición está buscando apoderarse de lo que el PRI deja y con ellos les están ganando. Ahora parece que es al revés. Se anuncia que René Arce y Víctor Hugo Círigo se integrarían a las filas del PRI, principalmente en la campaña de Rubiel Ávila, pero esto hablaría de una intención para el Distrito Federal. ¿Verdaderamente este tipo de personajes abonan, ayudan al priismo o sería la forma de poder recuperar el Distrito Federal? Gracias por la pregunta. Se ha buscado la participación de muchos compañeros que militan o han militado en otras expresiones políticas y que en el PRI se está abriendo la puerta para que lo hagan. René Arce, Víctor Hugo, las puertas para ellos también, pero para mucha gente también. Yo he estado buscando la participación de otros actores políticos que se dieron cuenta que en sus partidos no hay congruencia en lo que se dice y lo que se hace, pero así, Santos, como ahí, en otros estados de la República también se están sumando más militantes. En el estado donde provengo hay una incorporación de exdiputados locales, de diputados que actualmente están en funciones y que eran del Partido Acción Nacional, que dejaron su partido y se incorporaron al PRI, y así lo mismo en otras entidades. En Nayarit se está dando algo similar. Vaya, hay una apertura del PRI para recibir a quienes desean participar, pero no nada más quienes fueron, sino quienes tienen un cargo actualmente y se están incorporando al partido. Profesor, buenos días por acá. Yo quiero preguntarle y reiterar un poco en este lanzamiento que hace la semana pasada el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, de decir sí a la candidatura por parte del PAN. Yo le quiero preguntar al PRI, ¿esto le preocupa? Y pues, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es su visión o panorama de lo que podría suceder en el PAN a finales de este año, toda vez de que pues usted dijo que en el PRI se lanzará la convocatoria hasta el mes de enero? Y por la otra, este rompimiento que se da con Javier Lozano, el secretario del Trabajo, ¿también es extensivo por parte de las dos cámaras, toda vez de que el día de mañana tiene una comparecencia en el Senado de la República? En el caso del secretario Cordero, no hay ninguna preocupación, Gerardo. La preocupación no estriba en quién participa en la contienda, bienvenidos a la contienda. La preocupación estriba en cuál va a ser la conducción de una secretaría tan importante como la Secretaría de Hacienda. Por eso es que digo yo en buena lid que seguramente en las próximas horas pues nos daremos cuenta que ya deja el cargo de secretario, y no por otra cosa, porque se requiere alguien que esté de tiempo completo dedicado a una de las secretarías de mayor importancia, la Secretaría de Hacienda. Él, bienvenido a la contienda, aunque es ahí con su salida, o con su pronunciamiento, ya dejó a varios en el camino de sus propios compañeros. Es un tema del PAN. Lo que a mí me preocuparía sería cuál es la conducción de la Secretaría de Hacienda. Viene la construcción del presupuesto en próximos meses. Entonces, ¿con quién lo vamos a hacer? ¿Con un precandidato o con un secretario de Hacienda? ¿O con un candidato? Ya quizá los demás ya están declinando. Al menos el de las fallas, yo creo que ya está aniquilado, ¿no? Con todo el padrino que tiene con Juan y su padrino, Lujambio ya quedó en la lona, ya quedó claro que hay una preferencia clara en el Partido Acción Nacional. Hay una línea marcada ya para ellos. Eso es tema de ellos. El tema nuestro es quién va a ser el secretario, con quién nos vamos a sentar a platicar, con quién vamos a construir el presupuesto. Los gobernadores, ¿con quién van a acudir? ¿Con un candidato o con un secretario? No pueden llegar a gestionar recursos para entidades o a ver lo del subejercicio, que es enorme, con un candidato. No hay nada personal con el señor Cordero.
bienvenido a la contienda. Si con él nos tocará competir, bienvenido. A ver, en el caso de Lozano, como en los demás, Gerardo, yo quisiera poner en la mesa un tema o un planteamiento. Una vez más, yo invitaría a que el gobierno federal escuchara estas demandas, que no son otra cosa más que las demandas de millones de mexicanos que están incorporados en la pobreza y que no lo estaban, 10 millones más, ahora 54 millones, de millones de mexicanos que viven en rezago educativo, 31.900.000, de millones de mexicanos, 7,5 millones de jóvenes mexicanos que no pueden ir a la escuela. Así, y ya veremos los temas de desempleo y otros más. Entonces, a Lozano y a todos yo invitaría, de veras, de manera sincera, franca, responsable, al mismo señor presidente, a que los dijera a sus secretarios que asuman esa actitud. Hacemos los intentos por todos lados para ser escuchados y ser atendidos en estos temas, ¿no? Gracias. Hola, buenos días a damas, caballeros, buenos días. El PRI está pensando en hacer algo, protestar ante el IFE, debido a las campañas que está realizando diferentes personajes del PAN en Estados Unidos, ofreciendo, por ejemplo, Córdoba, y se le ha visto en Estados Unidos ofreciendo el seguro popular a las comunidades hispanas y condicionando, obviamente, el voto de los familiares aquí en México. El mismo gobernador de Jalisco ha ido también a Estados Unidos buscando las organizaciones para pedir el apoyo a Acción Nacional, apoyándose en los consulados. La hermana de Calderón lo mismo, buscando el apoyo para que ella sea la candidata en Michoacán. Esa sería la primera. La segunda, usted habla mucho de que los secretarios traicionan al presidente. Más bien, ¿no será que el presidente es permisivo o será que ya no hay presidencia y no hay alguien que gobierne y los pueda meter en cintura? Y una pregunta para David Penchina. Diputado David. Es sobre el YETU, tengo mis dudas, a ver si me las pudiera aclarar, en el sentido de que si lo van a administrar los estados, y si es así esta administración del YETU, ¿le conviene al PRI irlo eliminando para poder fomentar el empleo como ustedes lo han mencionado? Gracias. A ver, los Estados Unidos, en Estados Unidos viven millones de hermanos nuestros mexicanos que se esfuerzan y que generan además riqueza al país, pero ellos tienen familia en México. Esos esfuerzos que hacen miembros del Partido Acción Nacional en Estados Unidos, pues son esfuerzos válidos para ellos, porque intentan ellos tratar de ganar adeptos. Se les olvida que tienen familiares, nuestros hermanos en Estados Unidos, aquí en México, y que están enterados que hay más pobreza, que se perdió la paz, que estamos en guerra, que hay menos alternativas de educación, que hay menos empleo, que tan hay menos empleo que se siguen yendo hermanos nuestros a Estados Unidos a buscar salir adelante. Entonces difícilmente se puede convencer ante estas realidades a quienes están allá o acá. Yo hago un gran reconocimiento a todos los hermanos nuestros que están allá, que hacen un gran esfuerzo en un país que no es el nuestro y que siguen apoyando al país de origen. Pero no es fácil que los puedan engañar. Ellos tienen familia aquí, ven las noticias, se enteran. A ver, totalmente responsable lo que voy a decir. El presidente es el presidente y confía en quienes lo acompañan. No, sí hay presidente. Lo que no hay es lealtad de muchos de sus colaboradores, no de todos. De muchos de sus colaboradores no hay lealtad a él. Ellos creen con el sí señor, con el yes man, como usted diga, creen que con eso están cumpliendo con la parte de lealtad. No es así. Si fueran leales, estarían dándole resultados al presidente y resultados a México, porque al que la evaluación final es al señor presidente. Entonces sí hay presidente. Lo que no hay es compromiso de sus colaboradores, no de todos, de algunos de ellos. No hay compromiso y no hay resultados por parte de sus colaboradores porque están extraviados en este juego de se vale soñar, donde están ellos en aspiraciones y entonces se alimentan entre ellos. Ya se repartieron puestos del próximo sexenio, ya se fueron hasta 2 sexenios más adelante y están en en ese sueño que se convertirá sin duda para ellos en una pesadilla. Bueno, no sé si quieren seguir preguntando o vamos a almorzar como ustedes quieran. Lo del YETU. Me imagino que... ¿Sí se oye? Me imagino que la pregunta tiene que ver con la propuesta que lanzó nuestro candidato Erubiel en el Estado de México. Es muy sencillo. A partir del año pasado y este año, si los estados convenian con la federación el pago del YETU para pequeños contribuyentes, se puede conveniar que el cobro sea estatal.
La base de la propuesta de Erubiel está en ese sentido. El YETO es un impuesto federal, pero el convenio con la federación para hacerlo el cobro a pequeños contribuyentes a los estados existe. El Estado de México fue uno de los estados que celebró dicho convenio en tiempo y forma, y de ahí la base y el sustento de una propuesta seria de que los pequeños contribuyentes, para mejorar e impulsar a la micro, pequeña y mediana empresa en el Estado de México de Erubiel Ávila, de poder eliminar ese impuesto. Sí. Algo importante en eso como complemento es que vamos en esta mesa de trabajo del tema presupuestal, que esto es muy importante, de cada peso 20 centavos. Lo que vamos a buscar es que de cada peso haya 30 centavos. ¿Sí? Y esto va a cambiar la condición de los estados. ¿A qué vamos? A buscar acuerdos con los legisladores, lo vamos a trabajar para cambiar la ley de coordinación fiscal. A eso vamos. Y eso va a cambiar totalmente la posición presupuestal de los estados y los municipios.